Comenzamos con miología. Recuerden que miología es el estudio de los músculos. En esta clase vamos a ver los músculos lumbo-dorso-cervicales y los músculos del cuello. Cuando estudiamos un músculo, recuerden que debemos darle su nombre, su ubicación, las inserciones precisas, sean proximal y distal o medial y lateral, según corresponda. Debemos saber cuál o cuáles son las acciones que realiza y cuál es su inervación. Por supuesto, además de las características generales. En el caso de la columna, que forma parte del esqueleto axil, los músculos toman inserción, en muchos casos, en la línea media, que es la columna, y en alguna estructura lateral. Entonces, estos músculos, derecho e izquierdo, van a estar actuando sobre una misma estructura que es medial, que es la columna. Cuando dos músculos que se encuentran en la región anterior se contraen, eso se denomina contracción bilateral del mismo músculo, derecho e izquierdo, van a producir flexión. Cuando dos músculos derecho e izquierdo, el mismo músculo, del lado derecho y del lado izquierdo, se contraen de manera bilateral, los dos juntos, van a producir extensión. Pero cuando estos mismos músculos se contraen de manera unilateral, el que puse ahí en rojo y en azul, pero del mismo lado, van a producir inclinación lateral. Entonces, un músculo en contracción bilateral puede producir flexión o extensión, nunca las dos. Y si se contraen de un solo lado, contracción unilateral, van a producir inclinación a un lado o al otro. Siempre la inclinación es al mismo lado. No hay forma de que un músculo pueda inclinarme al lado contrario. ¿Qué pasa con la rotación? La rotación puede ser homolateral o heterolateral. La rotación homolateral es cuando un músculo del lado derecho, al contraerse, produce una rotación al lado derecho, al mismo lado. En cambio, la rotación heterolateral es aquella en la cual un músculo de un lado rota al otro. Por ejemplo, en la imagen se ve el músculo trapecio. Cuando ese músculo se contrae del lado izquierdo, la cabeza va a rotar hacia la derecha. Eso es rotación heterolateral. Los músculos del dorso se dividen en planos. En un plano superficial tenemos el trapecio y el dorsal ancho. En un segundo plano el angular o elevador de la escápula y el romboides. En un tercer plano el serrato menor póstero superior y serrato menor póstero inferior. Pueden encontrarlo sin la palabra menor. Y en el último plano están los músculos de la masa común, los músculos erectores de columna. El trapecio dijimos que es un músculo superficial, toma inserciones en la cabeza, en la columna cervical y en la columna dorsal. En la protuberancia occipital externa, en la parte interna de la línea nucal superior, en el ligamento nucal y en la espinosa de cervical 7, y en las espinosas de las 11 o 12 vértebras dorsales y los ligamentos interespinosos. Desde todas estas inserciones, el músculo se dirige hacia la clavícula y a la escápula, a la parte externa de la clavícula y a la espina de la escápula. ¿Qué acciones va a realizar este músculo trapecio? Si toma punto fijo en la cabeza, puede tener acciones sobre la cintura escapular, a la que va a elevar, puede también aducir, o le puede producir una rotación externa, en ese caso el ángulo inferior de la escápula va hacia afuera. ¿Qué pasa si este músculo toma punto fijo en la cintura escapular? Va a actuar sobre la cabeza y la columna cervical. En la contracción bilateral va a producir extensión. En la contracción unilateral va a producir inclinación y va a producir rotación heterolateral.
Este músculo está inervado por una rama del plexo cervical y por el nervio espinal, que es un par craneal. No vamos a ver completos todos los músculos, de algunos veremos las inserciones, de otros las acciones, pero sepan y recuerden lo que tienen que estudiar de cada músculo. El músculo dorsal ancho, también superficial, tiene una vasta zona de inserción, desde, como ven aquí, la cresta ilíaca, de la cual deben precisar la región, la tuberosidad ilíaca posterior, ligamentos posteriores de la sacroilíaca, espinosas, ligamentos interespinosas, de lumbares, de las dorsales inferiores. Y esta zona blanca que ven en el músculo recibe el nombre de aponeurosis lumbar. El origen del músculo en sus inserciones distales es a través de una aponeurosis que recibe el nombre de aponeurosis lumbar. Este músculo se dirige hacia el húmero para insertarse en la corredera bicipital y en el camino toma inserción en las 4 últimas costillas. El romboides y el elevador de la escápula en un segundo plano. El romboides, desde la columna, las fibras se dirigen hacia abajo y afuera para insertarse en el borde interno de la escápula. Cuando estas fibras se contraen, van a producir elevación, aducción y rotación interna de la cintura escapular, en la cual el ángulo inferior va hacia adentro. Y el elevador de la escápula, marcado con el número 1, del ángulo superior o superinterno de la escápula, las fibras van hacia, como se ve en la imagen, las transversas del atlas y las primeras 3 a 5 vértebras cervicales. Este músculo puede elevar la cintura escapular, por eso el nombre de angular o elevador de la escápula, o puede, si toma punto fijo en la escápula, inclinar la columna cervical y la cabeza. En un tercer plano tenemos los músculos serratos posteriores, superior e inferior. Estos son músculos que toman inserción en la columna y de ahí van hacia las costillas. Lo que cambia es la dirección. El serrato menor posterior superior se dirige hacia abajo y afuera, a las primeras 4 costillas. En cambio, el serrato menor posterior inferior se dirige hacia arriba y afuera, a las 4 últimas costillas. Cuando estos músculos se contraen, van a mover las costillas. Solo van a participar en las acciones de la respiración, o en la inspiración o en la expiración. El serrato menor posterior superior, cuando se contrae, va a traccionar hacia arriba de las costillas. Por lo tanto, va a ser inspirador accesorio. En cambio, el inferior va a traccionar hacia abajo de las costillas. Las va a bajar. Por lo tanto, va a ser expirador accesorio. En el cuarto plano están los músculos espinales, erectores de columna o músculos de la masa común. La masa común es una aponeurosis robusta que se encuentra en la región lumbosacra, insertándose en la cara, en los accidentes óseos de la cara posterior del sacro, cresta ilíaca, espinosas de las últimas lumbares, ligamentos interespinosos. Esa aponeurosis, la masa común, da origen a 3 músculos, 2 superficiales, el iliolumbar y el dorsal largo o lonjísimo, y el transverso espinoso, que en la imagen no se ve porque es profundo. También tenemos en la región espinal el músculo epiespinoso, que no tiene origen en la masa común, los músculos interespinosos entre las apófisis espinosas entre sí, los intertransversos entre las apófisis transversas entre sí, que a nivel cervical tienen un fascículo anterior y uno posterior, y a nivel lumbar uno medial y uno lateral, y los músculos coccigios, que son vestigios, porque nosotros no movemos el coxis. El coxis es el vestigio del rabo de los animales.
Entonces los animales tienen un músculo para flexionar la cola, para extenderla, para llevarla hacia los lados. Nosotros esos músculos los tenemos como vestigios, porque el coxis no lo movemos. El músculo iliocostal en esta imagen y en esta, el más superficial y externo, tiene tres porciones: una lumbar, una dorsal y una cervical, con su origen distal en la masa común. Se dirige hacia las últimas costillas, a las que les deja un fascículo a cada una, y a su vez recibe nuevos fascículos que van a ir hacia arriba para insertarse en las primeras 6 costillas, y vuelve a recibir fascículos que van a ir a insertarse a las transversas de las 5 o 6 últimas cervicales. El dorsal largo o lonjísimo también se origina en la masa común, se ve en esta imagen, y en esta es el más interno. En su camino hacia proximal se divide en dos fascículos, uno externo y uno interno, que van a insertarse en distintas partes de las vértebras lumbares, a nivel lumbar, y también un fascículo interno y uno externo, se observan en esta imagen, a nivel dorsal. Un fascículo se va a insertar en la transversa y el otro en la parte posterior de la costilla. Estos músculos en contracción bilateral son extensores. En contracción unilateral son inclinadores. El iliocostal también es rotador, homolateral, como ven y pueden razonar mirando la imagen. Y todo músculo que tenga inserción en las costillas va a tener alguna acción, o en la inspiración accesoria o en la expiración accesoria, pero eso lo vamos a analizar en la clase de mecánica respiratoria. El músculo transverso espinoso es el músculo más profundo de los que se originan en la masa común. Está constituido por muchos fascículos, cada uno de ellos nace en una apófisis transversa y se divide en 4 fascículos más, y cada uno de ellos va a las 4 vértebras que tiene por arriba. Esto es así. Tengo una apófisis transversa en la cual se inserta uno de los fascículos del transverso espinoso. Cada fascículo está constituido por 4 fascículos ascendentes, o cada porción del músculo está constituido por 4 fascículos ascendentes que van a las 4 vértebras que están por arriba. Los 2 primeros van a las láminas y los 2 superiores van a las espinosas. Esto se repite desde la masa común hasta el último fascículo que finaliza en la apófisis espinosa del axis. Este es un poderoso músculo extensor de columna en la contracción bilateral, y en la contracción unilateral es inclinador y es rotador heterolateral. Al traccionar de la parte posterior de la vértebra, la columna rota al otro lado. El músculo epiespinoso es un músculo que toma inserción a ambos lados de las transversas de las vértebras cervicales y últimas dorsales. Se dirige hacia arriba para terminar en las transversas de las vértebras dorsales superiores. Es un músculo par cuya acción es extensión e inclinación lateral de columna. Los músculos de la nuca se dividen en 4 planos de superficial a profundo. En un primer plano tenemos el trapecio, que lo describimos con los músculos lumbo-dorso-cervicales. Debajo del trapecio, en un segundo plano, nos encontramos con el plano de los esplenios. El segundo plano es el de los músculos esplenios. Hay un músculo esplenio de la cabeza y un músculo esplenio del cuello, pero en sus inserciones distales se originan en la columna, en el ligamento nucal, en la espinosa de C7, en las primeras torácicas. De ahí las fibras se dirigen hacia arriba y afuera. Un fascículo va a la cabeza, el esplenio de la cabeza, y el otro fascículo va a las transversas de las primeras cervicales. En contracción bilateral, extiende.
en contracción unilateral, inclina. También rotan porque son fibras oblicuas. En este caso la rotación es homolateral. El tercer plano es el del complejo mayor. El de los complexos, complejo mayor y complejo menor. El complejo mayor también se lo denomina semiespinoso de la cabeza. Aquí ya estamos un poquito más profundo, entonces las inserciones van a pasar de las espinosas a las transversas. Como ven, señaladas ahí, transversas de las primeras dorsales, transversas de las últimas cervicales. Las fibras de este músculo se van a dirigir hacia arriba para insertarse en una impresión rugosa que está en la parte interna, cerca de la línea occipital media, entre las dos líneas curvas occipitales. Este músculo en contracción bilateral extiende la cabeza y en contracción unilateral inclina. ¿Qué pasa con el complejo menor? También se llama longísimo de la cabeza. De las transversas de las últimas cervicales, las fibras de este músculo se dirigen hacia arriba y afuera para ir a insertarse a la apófisis mastoides. En este caso, el longísimo de la cabeza en contracción bilateral va a extender, porque es posterior, como todos los posteriores, va a inclinar en la contracción unilateral, como todo músculo, que está de un lado y del otro, y si hay oblicuidad rota, este músculo rota de manera homolateral la cabeza. El cervical transverso es un músculo que va de las transversas de las primeras dorsales a las transversas de las primeras cervicales. Se lo ve aquí al costado. Es lateral, no tiene oblicuidad, por lo tanto su única acción es inclinación lateral de columna cervical y cabeza. En el cuarto plano tenemos los músculos suboccipitales. Son 4 músculos que toman inserción en 3 huesos: el occipital, el atlas y el axis. Los ubicamos: recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor o superior y oblicuo mayor o inferior. Ahí tenemos los 4, por supuesto, de ambos lados. Son extensores de cabeza, ya no de columna cervical por sus inserciones. Son extensores de cabeza, en su contracción unilateral inclinan y, de acuerdo a su oblicuidad, producen diferente rotación que ya estarían en condiciones de poder razonar. Estos músculos están en el plano más profundo. Dijimos que el recto posterior mayor, lo vamos a volver a señalar, es este. Como ven, estamos señalando la espinosa del axis, las fibras van hacia arriba y afuera, para insertarse por debajo de la línea occipital inferior. Si pensamos en la rotación, que les dije que ya la podían razonar, si miran la dirección de las fibras va a ser rotación homolateral. El recto posterior menor lo señalamos por dentro del anterior, de ambos lados. Está tomando inserción en el tubérculo posterior del atlas, señalado en amarillo, y la inserción proximal va a ser por dentro del anterior, debajo de la línea occipital inferior. Este solo extiende en su contracción bilateral. El oblicuo mayor o inferior
lo señalamos, está uniendo la espinosa del axis con la transversa del atlas. Y el oblicuo menor o superior, lo señalamos, ven que está uniendo, ya nos ubicamos, la transversa del atlas que está señalada con el occipital por fuera de la inserción del recto posterior mayor. Estos músculos, 3 de estos músculos, forman una región topográfica que se llama triángulo de Thilot o triángulo suboccipital. Los límites de ese triángulo, el recto posterior mayor, el oblicuo menor o superior y el oblicuo mayor o inferior. En el fondo del triángulo se ve la arteria vertebral cuando pasa por el canal del arco posterior del atlas antes de ingresar por el agujero magno para irrigar parte del encéfalo. Y este triángulo es atravesado por la rama posterior del primer nervio cervical. Ahí está marcado. La segunda rama posterior la rama posterior, ahora sí, del segundo nervio cervical tiene nombre propio, se llama nervio de Arnold, ¿sí? Es este que está viniendo hacia arriba para irrigar la piel del cuero cabelludo. El nervio de Arnold no atraviesa el triángulo de Thilot. El nervio de Arnold emerge por debajo del borde inferior del oblicuo mayor o inferior. El que atraviesa el triángulo es la rama posterior del primer nervio cervical. Comenzamos con los músculos del cuello. Los músculos del cuello se dividen en dos regiones, una región lateral y una región anterior. Y en la región anterior encontramos dos grupos musculares, los músculos prevertebrales y los músculos supra e infraioideos. Los músculos de la región lateral del cuello, el más superficial es el cutáneo del cuello o platisma, que es un músculo de la mímica, que llega hasta el cuello. El ECOM o esternocleido occipitomastoideo y los tres escalenos, anterior, medio y posterior, y uno más que es el recto lateral de la cabeza. Bueno, vamos a hablar de estos músculos. El músculo cutáneo del cuello es un músculo de la mímica y son músculos que toman alguna inserción ósea y alguna inserción en la cara profunda de la piel. Por eso, ahí en las inserciones dice que se inserta por debajo del tejido celular subcutáneo de las regiones subclavicular y acromial. Aquí estamos. De ahí las fibras se dirigen hacia arriba y adentro. Algunas se entrecruzan con las de la línea en la línea media con las del otro lado para insertarse en accidentes óseos del mentón y otras finalizan en la línea oblicua de la mandíbula. Como todos los músculos de la mímica, está inervado por el nervio facial. El esternocleidomastoideo o esternocleido occipitomastoideo, el ECOM, tiene dos porciones, una external y una clavicular. El manubrio external y del borde superior de la parte interna de la clavícula, las fibras van hacia arriba y afuera y también hacia atrás para insertarse en la apófisis mastoides y en la parte externa de la línea occipital superior. Este músculo en su contracción bilateral desde posición anatómica es flexor de cabeza. Es inclinador y es rotador heterolateral. Los escalenos son 3 a cada lado de la columna cervical. Como generalidad, unen las transversas de la columna cervical con la primera y la segunda costilla. Vamos a ver las particularidades de cada uno. El escaleno anterior
Nace en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales, cervical 3 a 6, y de ahí las fibras se dirigen hacia abajo, hacia el tubérculo del isfranc de la primera costilla. Este músculo es inclinador lateral en su contracción unilateral, pero también al tener inserción en la costilla, en otra clase vamos a analizar su acción sobre el tórax, aunque podemos imaginar que cuando se contrae, tracciona hacia arriba, eleva la primera costilla, por lo tanto va a ser inspirador accesorio. El músculo escaleno medio, ubicado detrás del anterior, toma también inserción en los tubérculos anteriores de las transversas de las cervicales, en este caso de la 2 a la 7, puede a veces insertarse en la primera, un poquito más extenso que el otro, y se dirige hacia abajo y afuera para tomar inserción en parte en la primera costilla y en la cara externa de la segunda costilla. El escaleno posterior, atrás del medio, se insertan los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, C4 a C6. Las fibras descienden para terminar insertándose en la cara externa de la segunda costilla. Los tres escalenos inclinan en su contracción unilateral, estabilizan la columna cervical en su contracción bilateral y los tres, tomando punto fijo en la columna, elevan las costillas, por lo tanto son inspiradores accesorios. Entre los escalenos se forman espacios por los que pasan estructuras. Tenemos un hiato preescalénico, por donde va a pasar una vena, la vena subclavia, un hiato interescalénico entre el escaleno anterior y el medio, donde va a estar por donde va a pasar la arteria subclavia y las ramas o troncos primarios del plexo braquial, y un hiato retroescalénico entre el medio y el posterior, por donde pasa el nervio que va a inervar al músculo serrato mayor o serrato anterior. El recto lateral de la cabeza representa, ubicado acá, representa el primer intertransverso. Une la apófisis yugular del occipital con la cara superior de la transversa del atlas. Su acción es inclinación lateral. Pasamos a otro grupo muscular, los prevertebrales. Los prevertebrales son tres. El recto anterior mayor de la cabeza, también denominado largo de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza, también llamado recto anterior de la cabeza, y el largo del cuello. Tres músculos que se insertan inmediatamente por delante de las vértebras cervicales. Algunos llegan al occipital y algunos llegan a las primeras dorsales. Ahora lo vamos a analizar. El largo de la cabeza lo ubicamos bien. Ahí, de un lado está, del otro no está. Es el más superficial de todos. Comienza en la apófisis basilar, que es una parte del occipital, y finaliza en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales ahí mencionadas. El recto anterior, menor o simplemente recto anterior, depende del libro, la terminología. Ahí está ubicado, más pequeño que el otro y por debajo de la anterior. Se lo ve de este lado, que está el recto anterior mayor, se lo ve un pedacito, asomando. Del lado derecho de esta cabeza no está tapado, se lo ve completo. De la porción basilar del occipital se dirige hacia abajo y afuera para finalizar
ese es el atlas, en las masas laterales del atlas y en parte de la apófisis transversa. Los dos músculos que mencionamos son flexores de cabeza. En su contracción unilateral son inclinadores. Pueden tener alguna participación en la rotación, pero no es muy importante. El largo del cuello presenta tres porciones. Una porción oblicua descendente o superoexterna, que del tubérculo anterior del atlas, del arco anterior del atlas, va hacia abajo y afuera a los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales 3 a 6. Tiene otra porción oblicua ascendente o inferoexterna, que de la cara anterior de los cuerpos vertebrales dorsal 2 y 3 va hacia arriba y afuera para finalizar en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales 4 y 5. Y una tercera porción longitudinal que está por dentro de las anteriores y que une el tubérculo anterior del atlas con y la cresta del axis con la cara anterior de los cuerpos vertebrales de la vértebra cervical 4 a dorsal 2, a veces 3. Este, como ven, es un músculo que une todas las vértebras cervicales, primeras dorsales. Cuando este músculo y los otros dos músculos prevertebrales se contraen, sobre todo este que llega hasta la vértebra dorsal 3, flexionan columna cervical. Los otros dos actúan más sobre la cabeza. En la contracción unilateral todos se inclinan y de acuerdo a la oblicuidad será la rotación que produzcan sobre la columna cervical y cabeza. Tenemos otra región en el cuello, que es la de los músculos hioideos. El hueso hioides es un hueso impar, medio, ubicado en el cuello, y es el único hueso del cuerpo que no articula con ningún otro hueso. Está unido a varias estructuras a través de músculos y de ligamentos. Ahí figuran los 4 músculos suprayoideos, los 4 músculos infrayoideos y los vamos a describir brevemente. Algunos de los músculos suprayoideos toman inserción en este hueso que es la mandíbula o maxilar inferior. Entonces, señalamos algunos de los accidentes óseos que vamos a mencionar. Aquí, por ejemplo, la fosita digástrica. Acá, por ejemplo, las apófisis geni inferiores. Y aquí, en la cara interna, la línea miloioidea. Hay otros accidentes óseos, por supuesto, en el maxilar que tenemos que estudiar, pero que ahora no voy a mencionar porque no tienen relación con los músculos suprayoideos. Ubicamos el hueso hioides, así podemos señalar los músculos suprayoideos. Ese es el hioides, hacia arriba van a estar los suprayoideos. Ubicamos el estiloioideo, viene de la apófisis estiloides hacia el hioides. La apófisis estiloides es un accidente de la base del cráneo. Ubicamos el digástrico, que tiene dos porciones, una posterior y una anterior. La posterior viene desde la ranura digástrica, que está por dentro de la mastoides del occipital. En el camino tiene un tendón intermedio que atraviesa el estiloioideo y finaliza en la fosita digástrica en el borde inferior del maxilar. El miloioideo se ve de este lado un poquito más completo de la línea miloioidea. Hacia la línea media, algunas fibras terminan en una aponeurosis, que voy a señalar en azul, la aponeurosis intermedia de los miloioideos, rafe medio, y otras fibras terminan en el hioides. Este músculo forma el piso de la boca. De los suprayoideos, el que no se ve en esta imagen es el genioideo, porque está arriba del miloioideo. Bueno, acá sí podemos ver el genioideo. Esta imagen es la que veíamos antes, donde vemos estiloioideo, digástrico y miloioideo. Ahora, en esta otra imagen, estoy viendo el piso de la boca desde adentro de la boca.
se ve el miloioideo como piso de la boca y este que vemos alargado desde las apófisis geni hacia el cuerpo del hioides de un lado y del otro es el genioideo. El genioideo también se observa en esta imagen superior, que es un corte sagital, y si va de las geni al hioides, este es el genioideo. Y el que está por debajo, que está viniendo desde allá, desde la línea miloioidea, es el miloioideo. Bueno, espero que se hayan ubicado. Si no, con paciencia, con el libro, con el video, con la guía, lo tienen que ir haciendo. Otra imagen. Fíjense el origen posterior del digástrico y del estiloioideo, como en el camino uno atraviesa al otro para llegar a su inserción anterior. Los infraioideos, el esternocleidoioideo, señalado de este lado con el número 2, el homoioideo señalado con el número 1, en celeste, y debajo de estos dos, que son los dos superficiales, el esternotiroideo, señalado con el número 4, y el tiroioideo señalado con el número 3. El cartílago tiroides es un cartílago de la laringe. Lo vamos a estudiar con respiratorio, pero da inserción a dos de estos músculos. Los nombres les dicen por lo menos en qué huesos se insertan, porque el esternocleidoideo me está hablando de una inserción en manubrio esternal, en la cara posterior y en clavícula, en el extremo interno, y una inserción en el hioides. El homoioideo me está hablando de una inserción en la escápula, en el borde superior, y otra en el hioides. Y los dos profundos, el esternotiroideo, me habla de una inserción en el esternón, en la cara posterior del manubrio, y otra en el cartílago tiroides, en una cresta oblicua que se encuentra en él. Y el tiroioideo me habla de una inserción en el cartílago tiroides y otra en el hioides. Entonces, con los nombres es más fácil poder pensar, en principio, en qué huesos se insertan. ¿Qué acciones tienen estos músculos? Los supraioideos abren la mandíbula, la descienden, o, si mantengo la boca cerrada, elevan el hioides. Los infraioideos descienden el hioides. En conjunto, estos músculos son flexores de columna cervical siempre que mantengamos la mandíbula cerrada. Tres aponeurosis importantes encontramos en la región cervical, una superficial, una media y una profunda, además de tener una aponeurosis vascular que envuelve al paquete vasculonervioso, ya la señalo, la vascular, y una aponeurosis visceral que envuelve a las vísceras del cuello. La aponeurosis superficial, aquí tenemos la espinosa de las vértebras cervicales, se desdobla para envolver al trapecio, continúa su camino anterior, se desdobla para envolver al écom y se continúa con su mitad opuesta. Esa es la cervical superficial. La aponeurosis cervical media envuelve a los músculos hioideos. Entonces estaríamos en esta región, esos cortes horizontales que se ven son músculos infrahioideos. Esta no da toda la vuelta, es un poquito menos extensa, pero se extiende desde un borde de un moioideo al otro moioideo, envolviendo a todos los músculos hioideos. Y la aponeurosis cervical profunda cubre a los músculos prevertebrales. Si piensan en las vértebras cervicales, los prevertebrales están por delante,
Así que la aponeurosis cervical profunda o prevertebral, señalada con la letra C, es la que envuelve a los músculos prevertebrales. Vamos a hablar de los músculos del tórax y del diafragma. Los músculos que tenemos que estudiar: pectoral mayor, pectoral menor, serrato mayor o anterior, según la bibliografía, subclavio, triangular del esternón o transverso del tórax, intercostales externo, medio, interno o externo, interno e íntimo, elevador de la costilla o supracostal, subcostal, diafragma. Recuerden que cuando estudiamos un músculo tenemos que tener en cuenta el nombre completo, la ubicación, las características generales, las inserciones, la acción, la inervación. No es objetivo del teórico dictarles todas las respuestas, sino ayudarlos a que ustedes las puedan encontrar en el libro y sea más fácil estudiar. El pectoral mayor es un músculo que tiene 3 porciones, una clavicular, una esternal y una condrocostal. La porción clavicular se origina en la parte anterior del borde interno, la porción esternal se origina en la cara anterior del esternón y la porción condrocostal, fibras que quedan aquí tapadas, en los cartílagos costales de las primeras costillas hasta la séptima. Desde estas inserciones, el músculo se dirige hacia la corredera bicipital del húmero. Es un músculo que va a tener acciones sobre el húmero, va a flexionar, aducir y rotar internamente el brazo, pero como estamos viendo músculos del tórax, nos interesa su acción sobre el tórax. Es un músculo inspirador accesorio, inervado por una rama colateral del plexo braquial. El músculo pectoral menor, ubicado debajo del anterior, se inserta en la apófisis coracoides, en el borde interno de la apófisis coracoides, de ahí las fibras se dirigen hacia abajo para insertarse en las costillas 3, 4 y 5. Su acción sobre el tórax es elevar costillas, por lo tanto es inspirador accesorio. El músculo serrato mayor o serrato anterior se origina posteriormente en el borde interno de la escápula, se dirige hacia adelante pasando entre la escápula y el tórax, lo mencionamos cuando vimos la articulación escápulo-torácica, y se inserta por delante en las primeras 10 costillas. A veces no se inserta en la primera, a veces no se inserta en la última. Es un músculo inspirador accesorio, y si pensamos en sus acciones sobre la cintura escapular, es antepulsor, es rotador externo y sus fibras más inferiores descienden la cintura escapular. Está inervado por una rama del plexo braquial, que se la ve aquí, que es la rama que emerge en el hiato retroescalénico que también vimos cuando vimos los músculos escalenos. El músculo subclavio es un músculo pequeño ubicado entre la cara inferior de la clavícula y la cara superior del primer cartílago costal y costilla. Ahí lo señalo, ahí está señalado en el otro dibujo. Este músculo desciende la cintura escapular, pero tomando punto fijo en la cintura escapular, eleva la primer costilla, por lo tanto es inspirador accesorio. Los intercostales son 3 y unen una costilla con la otra, ubicándose en cada espacio intercostal. El intercostal externo se origina en el borde inferior de la costilla que está por arriba, en el labio externo del canal, y abajo, la inserción distal, es en el borde superior de la costilla infrayacente, la que está por debajo.
la dirección de las fibras es oblicua hacia abajo y adelante. No ocupa todo el espacio intercostal, por detrás comienza a nivel de la articulación costotransversa y por delante finaliza aproximadamente a la altura de la articulación condrocostal. Su acción es inspirador accesorio. El intercostal medio o interno comienza también en el borde inferior de la costilla suprayacente. Las fibras se dirigen hacia abajo y afuera, al revés, opuestas a las del intercostal externo, para insertarse distalmente en el borde superior de la costilla que está por debajo. Este músculo tampoco ocupa todo el espacio intercostal, se extiende aproximadamente desde el borde lateral del esternón hasta la línea media axilar. Su acción es descender la costilla de arriba, la suprayacente, por lo tanto son expiradores accesorios. Y el intercostal interno o íntimo, según de qué libro lo estén leyendo, tiene la misma dirección que el anterior, se inserta en el labio interno del canal costal, por eso ven en esta imagen el paquete básculo nervioso intercostal que recorre ese canal, porque queda entre los dos músculos, entre el anterior y este. Uno se inserta en un labio y otro se inserta en el otro del canal. Este músculo se extiende desde el ángulo costal posterior, por detrás, hasta unos 5 centímetros aproximadamente del borde lateral del esternón. Los músculos intercostales están inervados por los nervios intercostales, que son los nervios espinales 1 al 12. Nervios espinales torácicos 1 al 12. Bueno, en esta imagen podemos ver en un corte horizontal, ubicamos la vértebra, ubicamos el esternón y tenemos acá los músculos intercostales, el externo, el interno y el íntimo. Y vemos cómo entre el interno y el íntimo, o medio interno según la bibliografía, hay una liñita verde que representa en realidad ahí un nervio, pero por ahí transcurre el paquete básculo nervioso intercostal. Cuando mencionemos paquete básculo nervioso, vamos a estar hablando de una arteria, una o dos venas y un nervio. El músculo triangular del esternón o transverso del tórax se encuentra dentro de la caja torácica, como se ve en el primer dibujo. Se lo ve en transparencia detrás del esternón. Y en esta otra imagen, que es una vista posterior de la región anterior del tórax, lo vemos completo. Toma inserción en la cara posterior del manubrio esternal, de la parte más inferior del manubrio esternal y apéndice sifoides, y de ahí las fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera para terminar en la cara posterior de los cartílagos costales, extremo anterior de la costilla 3, 4, 5 y 6. A veces, como se ve del otro lado, se extiende hasta la costilla 2. Este músculo, si miramos la dirección de las fibras, cuando se contrae, desciende las costillas, por lo tanto es expirador accesorio. El diafragma es el músculo inspirador principal. Se encuentra separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, es un tabique horizontal con forma de cúpula y tiene inserciones en todo el orificio inferior del tórax que tenemos que estudiar en detalle. Y también tiene orificios porque hay estructuras que tienen que atravesarlo en su camino descendente o ascendente. Va a tener también relaciones importantes con vísceras del tórax y con vísceras abdominales, pero esas quedan para cuando vemos esplagnología.
Visto de perfil, tiene forma de cúpula, tiene una porción central que se denomina centrofrénico y las fibras descienden buscando su inserción en el orificio inferior del tórax que ahora vamos a mencionar. En esta imagen podemos recordar que el orificio inferior del tórax lo forma la última vértebra torácica, las costillas y sus cartílagos costales 12, 11, 10, 9, 8, 7 y la apéndice cifoides que está en esta imagen aquí arriba, en posición anatómica adelante. Va a haber inserciones en la columna lumbar, va a haber inserciones en las costillas y va a haber inserciones externales. Tenemos que estudiarlas todas, así como los orificios y la inervación. La porción lumbar se inserta por dos pilares, que se pueden llamar pilares principales o inserciones lumbares, pilar derecho, pilar izquierdo. El pilar derecho es un poquito más extenso que el izquierdo, de la cara anterior de los cuerpos vertebrales 2 y 3 y los discos intervertebrales inmediatamente relacionados con estas vértebras, y el pilar izquierdo, que solo se inserta en la cara anterior de la vértebra 2, algunos autores a ambos se extienden hasta la vértebra lumbar 1. Las fibras de estos pilares van a ir hacia adelante y arriba y van a formar el orificio por el cual pasa la aorta, la arteria aorta, hiato aórtico. Tenemos también dos pilares que algunos autores llaman pilares secundarios o ligamento arqueado medial y lateral, también llamados arco del psoas y arco del cuadrado. El ligamento arqueado medial o arco del psoas de la vértebra lumbar 1 y disco intervertebral se extiende hasta el vértice de la transversa de la vértebra lumbar 1. Si voy al otro lado de la imagen, hacia un lado se insertan fibras del psoas mayor y hacia el otro lado se insertan fibras del diafragma. El arco del cuadrado o ligamento arqueado lateral se inserta en el vértice de la transversa del lumbar 1 y en el vértice de la última costilla. Si voy al otro lado del dibujo, hacia un lado se insertan fibras del cuadrado lumbar que todavía no estudiamos y hacia el otro se insertan fibras del diafragma. Entonces ya tenemos los pilares principales, el arco interno, el arco externo, hacia un lado, hacia el otro, y tenemos que continuar con las inserciones costales. Vamos con las inserciones costales. Habíamos llegado al vértice de la costilla 12. El músculo se va a insertar por un arco tendinoso que va de la costilla 12 a la 11, otro que va de la costilla 11 a la 10, y en la cara interna del cartílago común de la 10, 9, 8 y 7, entrecruzándose con inserciones del músculo transverso del abdomen. Llegamos hacia adelante al esternón, así que tenemos que ver cómo se inserta en el esternón. En el esternón se inserta en la cara posterior de la apéndice cifoides. En esta imagen se ve como las inserciones se entrecruzan con las del transverso del abdomen y se ven también las inserciones externales. Desde todas esas inserciones que mencionamos, las fibras van hacia el centro frénico. El centro frénico es la porción tendinosa del músculo, la que está más elevada y hacia la cual convergen todas las fibras musculares del diafragma. Este centro frénico tiene tres hojas, una hoja anterior, una hoja derecha y una hoja izquierda. Y como vemos, una de sus hojas está atravesada por un orificio
en realidad es en la unión de la hoja anterior con la derecha, y es el orificio de la vena cava inferior. El centrofrénico es la parte más elevada del músculo. El músculo está atravesado por 3 orificios principales. Tenemos que saber qué estructuras los atraviesan y a qué nivel vertebral se corresponde. El hiato aórtico atraviesa el diafragma a nivel de la vértebra dorsal 12 y pasan la arteria aorta y el conducto torácico, que es un conducto colector de linfa. El hiato u orificio esofágico a nivel de la vértebra dorsal 10, un poquito más elevado, y el esófago pasa con los 2 nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. Y el orificio de la vena cava inferior se encuentra a nivel de las vértebras torácicas dorsal 8, dorsal 9, es el que se encuentra en el centrofrénico, por eso es el más elevado. Y la vena cava inferior atraviesa el diafragma con el nervio frénico derecho. Hay 2 de estos orificios que son tendinosos, el aórtico y el de la vena cava inferior. Eso garantiza que cuando el músculo se contrae, el orificio no se achique, no disminuya su tamaño y el vaso que lo atraviesa, la aorta y la vena cava, vean obstruida la circulación de la sangre. En cambio, el hiato esofágico se encuentra en una porción muscular del músculo, de fibra muscular. Entonces la contracción del músculo comprime, achica ese orificio, pero no me importa porque yo no quiero que el alimento retorne. Hay hiatos accesorios también, más pequeños, y ahí están mencionados. Ya iremos viendo esas estructuras a medida que avancemos en el estudio. Bueno, acá vemos el hiato aórtico, como los 2 pilares principales, o derecho e izquierdo, los pilares lumbares, se juntan para formarle el orificio a la aorta que trae la sangre del corazón y la distribuye por todo el cuerpo. El hiato esofágico, les dije que era un hiato muscular, pasa con los nervios vagos. Y el hiato de la vena cava inferior en la unión de las hojas anterior y derecha del diafragma. Y en esta imagen se ven los 3 hiatos, aórtico, el más posterior en relación directa con las vértebras, esofágico y el de la vena cava más anterior y también más elevado, más superior. El diafragma recibe su irrigación principalmente de una colateral de la arteria subclavia que se llama torácica interna o mamaria interna, por su cara superior. Y por su cara inferior, que es la que se ve en la imagen, recibe colaterales de la aorta abdominal. Esas arterias se llaman frénicas inferiores y se distribuyen por la cara inferior del diafragma. La inervación del diafragma procede de los 2 nervios frénicos, derecho e izquierdo. Los nervios frénicos son una rama colateral del plexo cervical. Su raíz principal corresponde al nervio cervical 4 y también recibe una rama colateral de los nervios espinales cervical 3 y cervical 5. Lo vemos en esta imagen descendiendo del plexo cervical. Cruza por delante del escaleno anterior. El músculo que se ve acá es el escaleno anterior, por lo que se lo denomina pincelada del escaleno anterior. Ese es un dato de color. También lo inervan los 6 nervios últimos intercostales. ¿Cómo actúa el diafragma? Ahí vemos el centrofrénico y las flechas que nos señalan las fibras musculares dirigiéndose a sus inserciones costales y lumbares.
Cuando el diafragma se contrae, el centro frénico desciende, eso hace que aumente el diámetro vertical del tórax. El centro frénico desciende hasta que las vísceras abdominales no lo dejan descender más, pero el músculo se sigue contrayendo y en este momento, como el centro frénico no puede descender más, se empiezan a elevar las costillas. Cuando las costillas se elevan, aumentan el diámetro lateral y el anteroposterior del tórax. Por lo tanto, el diafragma, aumenta los 3 diámetros del tórax. Luego veremos en mecánica respiratoria que al aumentar los diámetros del tórax se expanden los pulmones y el aire entra. Es el músculo inspirador principal. Bueno, a seguir estudiando. Muchas gracias por su atención.